Bienvenidos todos a esta nueva edición de Tiene la Palabra Diputado. El día de hoy nos acompaña el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Florido. Diputado, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Diputado, quisiera comenzar esta conversación haciendo un balance de lo que fue su última gira, pero sabemos que en este país no basta con informar sobre lo que se hace afuera, sino que hay que explicar cómo se salió y cómo se entró al país. Sobre todo en su caso, usted había denunciado que su pasaporte había sido anulado. Hemos visto además todas las declaraciones que ha lanzado el gobierno en su contra. Entonces, quisiera que me dijera cómo hizo para salir de Venezuela si tenía su pasaporte anulado, como usted mismo denunció. Bueno, el mes pasado, ya después de esperar 2 meses de que se me entregara el pasaporte, nunca se me entregó el pasaporte, nunca se me quitó la provisión migratoria del sistema del SAIME. Yo decidí, bueno, a mí el gobierno no me va a decir lo que yo tengo y no tengo que hacer, porque yo tengo que aceptar uso a una prerrogativa constitucional que es mi inmunidad parlamentaria. Soy diputado además por el Par Latino, así que yo tengo inmunidad en Venezuela, tengo inmunidad en Colombia, voy a salir por la frontera. Y sencillamente me llevé mi pasaporte anulado, salí por la frontera. En la frontera, por cierto, no te piden ni siquiera la cédula, pero tú no necesitas mostrar absolutamente nada. Es una frontera muy viva. Pasé por la frontera, después tuve problemas para llegar de Cúcuta a Bogotá. Le expliqué a las autoridades, miren, en Venezuela yo soy diputado, no lo entendían, de que un diputado no tuviera un pasaporte diplomático. No solo no tengo pasaporte diplomático, sino tengo uno de turista anulado en Venezuela. Y entonces, bueno, las autoridades, después que comprendieron el asunto, me dejaron ir hasta Bogotá. Ya en Bogotá es mucho más sencillo, porque solo mostré el pasaporte y me dejaron salir a Washington. O sea, es decir, yo hice mi recorrido: Washington, Panamá, Brasil, Colombia, con pasaporte. Y luego ingresé a Venezuela con mi cédula de identidad. Ahora quiero detenerme en ese punto sobre su regreso, porque había toda una especulación sobre cuál sería el comité de bienvenida, si iba a ser el SEBIN que lo iba a detener, pasando por encima de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, esto no ocurrió y entonces eso también dio pie a otras especulaciones. ¿Será que hubo algún tipo de arreglo, negociación con el gobierno para evitar que usted fuera detenido? ¿O por qué simplemente el gobierno decidió, en este caso, permitir que usted ingresara al país sin generar mayores escándalos ni inconvenientes? Este gobierno es tan perverso que puede inventar cualquier historia. La noche anterior en Bogotá, yo tengo un amigo que se llama Alberto Federico Rabel, que fue fundador de Globovisión. Me organizó una cena y dijo, bueno, esta es la última cena de Florido en libertad. Dijo, entonces, evidentemente todas las consejas de los amigos eran: no regreses, los abogados no regreses, el equipo no regrese, lo más seguro es que te detengan al llegar. Y yo sencillamente me la jugué. Me la jugué en uso, reitero, es decir, yo siento que a mí la Constitución me protege. Entonces, si yo voy con la Constitución en la mano, a pesar de que me pueden hacer cualquier cosa, creo que voy a sentirme bien conmigo mismo. Y yo hablé con mi familia y les dije, mire, me expongo ante esta situación con mi esposa, con mi mamá. Mi mamá me dijo una frase que me gustó mucho, que me dijo: hijo, la angustia no viene de Dios, no te angusties. Y entonces eso me hizo sentir como más tranquilo. Yo sencillamente tomé la decisión: yo regreso y yo soy diputado, yo tengo que acompañar al pueblo venezolano en esta lucha. Y por supuesto el gobierno, así como manda las cadenas desinformando, es capaz de inventar una historia perversa, de inventar una historia de acuerdos, o de decir, como salió en un blog por allí, que yo estuve en República Dominicana. Yo no estuve en República Dominicana recientemente, estuve en la cumbre de la CELAC y por eso me anularon el pasaporte, por cierto, y ahí me reuní con varios cancilleres de países del sistema interamericano. Además que yo soy de los que piensa que el diálogo pasado fracasó. Por lo tanto, aquí no puede haber segundas partes de ese diálogo que no funcionó. Bueno, de hecho su partido Voluntad Popular no participó en aquel diálogo. Ahora de nuevo llegan, como usted dice, los rumores, han sido desmentidos por la unidad, pero también vemos, por ejemplo, el encuentro que hubo en República Dominicana entre el secretario de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente Leonel Fernández. ¿Hay algún esfuerzo diplomático que se esté desarrollando en este momento para reactivar esa negociación, tomando en cuenta además que el presidente Maduro ha nuevamente extendido un llamado o una invitación a la oposición para retomar ese diálogo? Bueno, el país yo creo que debe conocer
la relación que yo hoy tengo con Luis Almagro, una relación, digamos, de mucho respeto, pero también de mucho cariño. Yo como venezolano le tengo mucho agradecimiento a Luis Almagro por la valentía que ha tenido. Yo creo que la realidad venezolana sería otra si no tuviésemos un Luis Almagro que defendiera a Venezuela. Y él mismo me dijo, porque me dijo, tengo cita con Leonel Fernández en República Dominicana, me dijo, vamos a hablar temas de Dominicana, temas de la región y por supuesto el tema venezolano. Y entonces después me escribió, no te imaginas la cantidad de especulación que se ha hecho sobre esto, ¿no? Por supuesto, el tema venezolano, según me informa, estuvo allí. Pero evidentemente que el presidente Leonel Fernández tiene una visión distinta a la de Luis Almagro. Y allí la contrastaron, ¿no? Yo también tengo una visión distinta a la del presidente Leonel Fernández, pareciéndome a mí me parece que es un presidente con quien se puede hablar, ¿no? Un hombre con quien uno puede comunicarse. Pero el gobierno montó ese diálogo y lo montó como una trampa cazabobo para que todos cayéramos allí. Entonces ese es el problema de origen, más allá de las buenas intenciones que pueda tener o no el presidente Leonel Fernández o algunos otros. El gobierno va a incumplir todo, por eso tiene que haber un tablero muy distinto al que está planteado en este momento. Y bueno, Luis Almagro se lo planteó a Leonel Fernández, no puede ser el mismo tablero, no puede ser el mismo diálogo, no puede ser la misma posición, sino que ya tenemos que pasar a una etapa superior, que es ahora buscar un proceso en el cual Nicolás Maduro salga del poder en paz, salga del poder con las garantías necesarias para que los venezolanos podamos encontrar nuestro propio camino de reconstrucción. Ahora, ¿cómo debe ser ese tablero? Hemos visto la discusión que se ha dado en la OEA, pero también como países de la región han expresado su apoyo a la causa democrática venezolana y han cuestionado el gobierno de Nicolás Maduro. Tomando en cuenta eso, ¿cómo debe ser ese nuevo tablero? ¿Cuáles deben ser esas condiciones para dar un diálogo que esta vez sí dé resultados concretos? Nosotros estamos preparando en este momento un documento de la Unidad Democrática sobre esa materia, pero te hago los siguientes adelantos. El primer punto, ¿cuál es el petitorio? En Venezuela se rompió el orden constitucional. Al romperse el orden constitucional, lo conducente es restituirlo a través de elecciones generales, sin presos políticos ni inhabilitados. Restituir las funciones de la Asamblea Nacional es perentorio para que podamos recomponer los poderes públicos de Venezuela. Y por supuesto, para esto es fundamental la actuación de la comunidad internacional a través de un grupo de amigos de Venezuela que impulsen una negociación política para esta salida electoral y para esta restitución de funciones en la Asamblea Nacional. Es decir, tienen que haber algunos países que le digan a Nicolás Maduro, creo que es tu tiempo, creo que tenemos que darte garantías para que tú salgas del poder en paz y para que de alguna forma los venezolanos podamos entrar en lo que es la senda, reitero, de la reconstrucción con una elección. Porque yo siento que hay mucha rabia de la gente y justificada. Ayer me decían en mi ciudad, en Barquisimeto, 20 heridos por culpa de los colectivos, en una manifestación que además fue pacífica como el plantón. El plantón fue absolutamente pacífico y arremetieron, no solo en Barquisimeto, en otras ciudades también. Hay heridos, hay muertos en Mérida y en Barinas. Tengo información no confirmada de que pareciera que hay algún otro muerto, esperaremos la confirmación. Y los muertos no son cifras, no son números, son gente, son personas, son seres humanos, son familias, son sueños que se van allí. Y yo creo que eso no puede seguir en Venezuela, que nos matan 2, nos matan 3 personas cada manifestación que vamos, una manifestación pacífica. Eso no existe en el mundo. Por eso el mundo está tan dedicado al tema Venezuela. Ahorita me acaban de llamar de Brasil mientras estábamos en esto, preocupado por la posible detención de María Corina Machado, en un globo de ensayo que otra vez el gobierno saca. Y bueno, yo le di mi recomendación, yo creo que hay que sacar una comunicación de apoyo a este tema, María Corina, y el rechazo que debe haber de la comunidad internacional a lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, estamos en comunicación con toda la comunidad internacional para buscar caminos que abran las compuertas de la paz en Venezuela, pero una paz, no la paz en los cementerios, como quiere Nicolás Maduro, sino la paz a través de las elecciones, como queremos todo el pueblo venezolano. Estamos conversando con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, Luis Florido. Hacemos una pausa y continuamos con más de Tiene la Palabra, diputado.